Profe, ¿Sí? disculpe la molestia, le quería consultar entonces si el horario se va a extender más hasta la tarde o va a ser más temprano entonces, si sabe. Va a ser más temprano, a las 14. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. Así terminamos un poquito más temprano para los alumnos de ingeniería. Bueno, esta es la segunda parte del tema 1 de fundamentos de modelos atómicos, ¿sí? Y habíamos quedado habíamos enunciado las pautas para el modelo, para el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y la explicación de Einstein, que le valió el premio Nobel, la explicación del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la teoría de Einstein, de considerar a la radiación luminosa como una corriente de fotones con la misma idea de cuantos de la teoría de Planck, ¿sí? Einstein propone la siguiente ecuación que nos permite predecir el comportamiento de los electrones en el efecto fotoeléctrico. Y dice que E sub I es igual a W0 más E sub K, donde E sub I es la energía de la radiación incidente. W0 es el trabajo de umbral que depende del material, ¿sí? de la pantalla que sufre el efecto fotoeléctrico, y E sub K es la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, ¿sí? Es decir, si esta es la pantalla, sobre la pantalla se hace incidir una radiación. Esta radiación tendrá una energía E sub I, una longitud de onda lambda sub I y una frecuencia nu sub I. ¿Está bien? Ahora, el material del cual está hecho la pantalla tiene un valor de trabajo de umbral W0, que ya vimos en la clase anterior que cada material o cada metal utilizado como pantalla en el efecto fotoeléctrico tiene un dado valor de trabajo de umbral. Y por similitud, porque vieron que esta es una ecuación de balance de energía, por similitud y como también W0 al ser trabajo tienen las mismas unidades de energía, le damos una determinada longitud de onda umbral, que se va a denominar lambda cero, y una frecuencia de umbral. ¿Está bien? Y lo que experimenta esta placa es que desprende electrones, una corriente de electrones que, como es producida por la luz, se denomina una corriente de fotoelectrones que tiene una determinada energía cinética. Esta es la corriente de fotoelectrones. ¿Cuál es la relación entre cada uno de estos valores? Entonces recordemos que E sub I
es igual a H por nu sub I, donde H es la constante de Planck, y esto es H por C sobre lambda I, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, una constante paraquímica. W0, de la misma manera, es H por nu sub 0, y es H por C sobre lambda 0. ¿Está bien? Muy bien. A partir de esta ecuación, que se deduce a partir de la teoría de Einstein, ¿sí?, se puede deducir que si E sub I es H por nu sub I, ¿está bien? De esta expresión yo puedo despejar E sub K, que es la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. Entonces me queda que la energía cinética es H por nu sub I menos W0, que es el trabajo de umbral. La pregunta generalmente cuando tengo casos presenciales es, ¿W0 es negativo? No, W0 es positivo, ¿sí? Siempre es un valor positivo. El menos viene a partir del despeje de una ecuación. ¿Está bien? Entonces, esta expresión tiene una expresión similar a la ecuación de una recta, del tipo I igual a X menos B, donde vemos que A es la pendiente de la recta y B es la ordenada al origen. Entonces, si se representa en el eje de las Y la energía cinética de los fotoelectrones emitidos y en el eje de las X la frecuencia de la radiación incidente, tenemos que la pendiente de la recta es A y W0 es el valor de la ordenada al origen. ¿Está bien? Y como vemos, es necesario para que se produzca el efecto fotoeléctrico, ¿sí?, que E sub I tiene que ser mayor a W0. ¿Está bien? Porque si ustedes ven de acá, yo hago E sub I menos W0, es igual a la energía cinética. ¿Está bien? Entonces, si E sub I es igual a W0, no hay efecto fotoeléctrico. Es necesario que la energía incidente tiene que ser mayor al trabajo de umbral del material. La energía cinética es siempre positiva, ¿sí? Y si hacemos una correlación con las frecuencias, es necesario que nu sub I sea mayor que nu sub 0, o sea que la frecuencia de la radiación incidente sea mayor que la frecuencia de umbral, y a su vez que la longitud de onda incidente sea menor que la longitud de onda umbral. ¿Está bien? ¿Qué es lo que resumía acá abajo? Para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la longitud de onda de la radiación incidente tiene que ser mayor a la longitud de onda umbral, que depende del material. La frecuencia de la radiación incidente tiene que ser mayor a la frecuencia umbral y la energía incidente tiene que ser mayor a el trabajo de umbral. Muy bien, acá teníamos un problemita que era el que había quedado en el tintero la clase pasada, y dice la longitud de onda crítica para producir el efecto fotoeléctrico en el tungsteno es 2,6 por 10 a la 3 Ampere. Entonces, ¿qué es esta longitud de onda crítica para producir el efecto fotoeléctrico? Esto es, dice, en el tungsteno, es decir, que este valor de longitud de onda que me están dando es lambda 0, la longitud de onda umbral. Y bueno, a partir de ahí me hacen una serie de preguntas, ¿está bien? Que después las voy repitiendo en cada una de las transparencias. Entonces, acá lo único que hablamos es que en la pregunta G dice cuál es el potencial de corte. Entonces, delta B es lo que se denomina potencial de corte, también se llama potencial de detección, potencial de stopping o potencial de frenado, y tiene un valor igual a la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, o sea que es el contravoltaje que impide la emisión de fotoelectrones. Entonces, si la longitud crítica para producir el efecto en el tungsteno es 2,6 por 10 a la 3, esto es
Dijimos lambda 0. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de umbral? Entonces, yo sé que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, la frecuencia de umbral, lambda 0, es C, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, dividido lambda 0, 2,6 por 10 a la 3 Armstrong. El resto es un cambio de unidades, lo cual me dice que la frecuencia de umbral del tungsteno es 1,15 por 10 a la 15 Hz. La pregunta B decía, ¿cuál es la energía de un cuanto para esta longitud de onda? Energios y en electronvolt, son 2 unidades de energía. Entonces yo tengo que recordar que la energía es H por nu, o bien H por C sobre lambda 0. ¿Por qué uso esta expresión? Porque en esta expresión incluyo lambda 0, que es el dato inicial. Puedo utilizar el dato anterior nu 0, pero si cometo un error en este, el error se traslada a la respuesta B. Entonces siempre es mejor utilizar el dato inicial. Entonces calcular E sub 0 como H por C sobre lambda 0. Este E sub 0 es lo mismo que en la ecuación de Einstein, W0. ¿Está bien? Entonces H 6,624 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. C es 3 por 10 a la 10 en centímetros sobre segundo. Y lambda 0 es 2,6 por 10 a la 3. Haciendo la conversión de unidades, tengo que W0, el trabajo de umbral, es 7,64 por 10 a la menos 12 ergios, ¿sí? Y me pide también que lo ponga en electronvolt. ¿Se acuerdan que electronvolt era una unidad más adecuada para la energía en el caso de las partículas atómicas o subatómicas? Entonces, el factor de conversión es un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 12 ergios. Brito, tu... Perdón. Gracias. Muy bien, entonces E sub 0 es 4,78 electronvolt, que ven que es como un numerito más redondito, ¿sí? Entonces, la pregunta C dice, ¿a qué región del espectro pertenece este tipo de radiación? Si esto fuera una radiación, y entonces me fijo en el espectro electromagnético y vemos que esto pertenece a una radiación con una longitud de 2,6 por 10 a la menos 3 Armstrong, una frecuencia de 1,15 por 10 a la 15 Hz y 4,78 electronvolt de un cuanto de su energía, pertenece a la región UV. Recuerden que la radiación en la región UV es de corta longitud de onda, o sea, pequeña longitud de onda, alta energía y alta frecuencia. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta D dice, para producir fotoelectrones, ¿se requeriría una radiación incidente de mayor o menor longitud de onda? El valor crítico dado en A. Entonces, dice, para producir fotoelectrones, ¿se requeriría una radiación incidente de mayor o menor longitud de onda que el valor crítico dado en A? O sea, yo necesito una radiación cuya longitud de onda, ¿cómo tiene que ser respecto al lambda 0, la longitud de onda umbral? Entonces dijimos que se requiere siempre que la longitud de onda de la radiación incidente debe ser menor que lambda 0. ¿Está bien? Entonces se requeriría una radiación incidente de menor longitud de onda que el valor crítico de lambda 0 de 2,6 por 10 a la 3. Dice, ¿cuál sería la energía cinética de los fotoelectrones emitidos por el tungsteno si se hace incidir una radiación de lambda de 2,2 por 10 a la 3? ¿Sí? Entonces, perdón, esto es lambda I. Entonces, si recuerdo la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Es U igual a WD0 por la energía cinética,
A mí me pregunta la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. Entonces, lo que me está pidiendo es este valor. Despejo de esta ecuación, y esto es E sub I menos W0. E sub I... Si está mostrando una imagen o compartiendo pantalla, yo no es puedo H ver. por nu sub I y W0 es H por... Como yo no tengo los valores de las frecuencias de la radiación incidente ni la frecuencia umbral, bueno, la calculé, sí, pero conveniente siempre usar el dato del problema, entonces los pongo a estos dos términos en función de la longitud de onda. Entonces la energía incidente es H por C sobre lambda I y W0 es HC sobre lambda 0. Entonces lambda I es 2,2 por 10 a la 3 y lambda 0 es 2,6 por 10 a la 3. Reemplazo en esa ecuación porque H y C son constantes, ¿sí? Y esto me da un valor de energía cinética de los fotoelectrones emitidos de 1,38 por 10 a la menos 12 erg. Entonces ahora pregunta, ¿cuál es la velocidad de estos fotoelectrones emitidos? Recuerden ustedes, para tener una idea de velocidad, porque muchas veces uno no tiene idea de cuánto puede ser el valor que uno puede obtener, ¿sí? Supongamos que en física le diga, bueno, ¿cuánto tiene que correr esta persona para alcanzar el colectivo? ¿Sí? Y ustedes sacan que la persona tiene que correr a, no sé, 3 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, sí, 3 kilómetros por hora, pero supongamos que pusieron mal el dedo en la calculadora y el valor que les da es 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿alcanza o no alcanza el colectivo? Y no lo va a alcanzar nunca, porque ni una persona corre a 300 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno tiene idea de cuánto es 3 kilómetros por hora y cuántos son 300 kilómetros por hora. Pero en química, ¿sí? Es muy difícil que uno tenga una noción de la velocidad, ¿está bien? O sea, a mí me da lo mismo 3 por 10 a la 8 kilómetros por hora, 3 por 10 a la 12 o 3 por 10 a la 20, sé que uno es mayor que el otro, pero no tengo una idea digamos, real. Entonces, para uno tener una relación que me permita decir que mi resultado es aproximadamente cierto, siempre recuerden que la máxima velocidad que puede tener un electrón es aproximadamente C sobre 100. Entonces, la velocidad de un electrón máxima, ¿sí?, es aproximadamente C sobre 100. O sea, 2 órdenes de magnitud por debajo de la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado y como yo conozco en el paso anterior la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, a partir de esta ecuación puedo despejar la velocidad de los electrones. Eso me queda la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa del electrón. Reemplazo los valores, la energía cinética calculada en el punto anterior era 1,38 por 10 a la menos 12 ergio, la masa del electrón es una constante en química, 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Bueno, hay una transformación de unidades, un ergio es gramos centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Con lo cual, fíjense, esto se va con esto se va con esto, y las unidades me quedan centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado, raíz cuadrada. Con lo cual está bien, y la velocidad del electrón me da 5,51 por 10 a la 7 centímetros sobre segundo. Es un valor adecuado, o sea, puedo considerar que mi resultado es aproximadamente correcto en cuanto a órdenes de magnitud. Y sí, porque la velocidad de la luz en centímetros sobre segundo es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad que estoy obteniendo es menor a 2 órdenes de magnitud. 2 órdenes de magnitud sería 3 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo, y lo que me está dando es 10 a la 7. O sea que es un resultado que dentro de los órdenes de magnitud sería correcto.
Bueno, esa sería la velocidad del electrón. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el potencial de corte? O sea, ¿cuánto sería el contravoltaje que yo tengo que suministrar a esta celda fotoeléctrica para evitar que se emitan fotoelectrones con esa radiación incidente de longitud de onda, no me acuerdo cuánto, pero bueno, lambda I que vimos en el caso anterior. Entonces, el potencial de corte, o sea, ¿cuándo se da este potencial de corte? Cuando el contravoltaje alcance o iguale la energía cinética. Entonces el potencial de corte es igual a la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos, o sea, 1,38 por 10 a la menos 12 ergios. Ese es el valor del potencial de corte, el contravoltaje, potencial de stopping, etc. H dice, si se quiere reiniciar la corriente de fotoelectrones, ¿qué debo hacer? Entonces, apliqué un contravoltaje de 1,38 por 10 a la menos 12 ergios y el efecto fotoeléctrico se frenó. ¿Qué tengo que hacer para reiniciar la corriente de fotoelectrones? Entonces, para reiniciar la corriente de fotoelectrones, tengo que utilizar una radiación incidente de menor longitud de onda que 2,2 por 10 a la 3, ¿está bien? O tiene que tener una mayor energía o una mayor frecuencia. Y dice, ¿qué longitud sería necesaria para producir fotoelectrones a partir del tungsteno con una energía cinética doble que la que poseían los producidos por 2,2 por 10 a la 3? Entonces, básicamente lo que dice es, si yo hago incidir una radiación incidente con una longitud de onda de 2,2 por 10 a la 3 ampron, ¿sí? Esto me da fotoelectrones con energía cinética 1. Ahora yo quiero que los fotoelectrones tengan una energía cinética 2, que es 2 veces la energía cinética 1. ¿Cuánto debe ser esta longitud de onda entonces? Eso es lo que me pregunta el problema. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿La mitad? ¿El doble? No es tan así. Entonces, oye, la energía cinética, siempre partiendo de la ecuación de Einstein, es la energía incidente menos el trabajo de umbral. Por lo tanto, es igual a H por nu sub I menos H por nu 0 o igual a H por C sobre lambda I menos H por C sobre lambda C. Entonces, la energía cinética 1, despejando de aquí, la energía cinética 1 es H por C por 1 sobre lambda 1 menos 1 sobre lambda 0. ¿Está bien? Donde lambda 1 es 2,2 por 10 a la 3 y lambda 0 no me acuerdo. Y la energía cinética 2 es Hc por 1 sobre lambda 2, que es la incógnita, menos 1 sobre lambda 0. Lambda 0 es la longitud de onda umbral del tungsteno, ¿está bien? Que creo que era el dato del problema inicial. Entonces, si uno divide la ecuación 1 por la ecuación 2, ¿sí? Tengo esta expresión. Y como la energía cinética 2, yo quiero que sea el doble de la energía cinética 1, reemplazo la energía cinética 2 por 2 veces la energía cinética 1 y esto se simplifica. Es una relación matemática. Paso esto al primer miembro y el 2 al segundo miembro y obtengo esta relación. Bueno, ¿y por qué todo este lío? Porque yo quiero el valor de la longitud de onda 2 que me reinicie el efecto fotoeléctrico. ¿Está bien? Perdón, ¿qué longitud de onda debería usar para producir fotoelectrones con el doble de energía cinética? ¿Está bien? Fíjense que el lambda 1 era 2200. Entonces lambda 2, a partir de esta ecuación, es 1906,7. Es decir, hay que utilizar una radiación de menor longitud de onda. Hasta ahí estamos bien. Pero para producir energía
fotones con el doble de energía cinética, no necesito reducir la longitud de onda de la radiación incidente a la mitad. ¿Está bien? Hay que reducirla hasta un determinado. Reducir, pero no puedo decir que es a la mitad. Entonces, así, a partir de emitir fotoelectrones que tengan el doble de la energía cinética, habrá que disminuir la longitud de onda de la radiación incidente o bien aumentar la radiación, la energía de la radiación incidente. Muy bien, eso era un ejemplito del efecto fotoeléctrico. Bueno, recordándonos un poquito cómo veníamos con nuestra historia de los modelos atómicos, ¿sí? El último modelo atómico había sido el modelo de Rutherford, el modelo del sistema solar en miniatura. Entonces, habíamos visto que la física, los científicos de la física se oponían a este modelo diciendo que no estaba de acuerdo con las leyes del electromagnetismo de Maxwell, que habían sido ampliamente comprobadas, ¿sí? Por el otro lado, no se conocían los neutrones y lo que fue terminante para el modelo de Rutherford es que no explicaba los espectros atómicos. Entonces esto marcó la necesidad de formular un nuevo modelo. Entonces el nuevo modelo estaba basado en dos conocimientos que se tenían en este momento. Uno era la explicación del efecto fotoeléctrico de Einstein y el otro la explicación de la emisión de cuerpo negro de Planck, ambos basados en que la interacción materia-energía siempre se daba en forma de paquetes de energía. Entonces, según Einstein, la materia absorbe en forma de fotones y según Planck, la materia emite energía en forma de cuantos. Entonces, con esta idea de la cuantización de la energía, Bohr propone el siguiente modelo. Recuerden que los modelos se proponen en base a postulados. Acá están reducidos los postulados del modelo atómico de Bohr en 3. En algunos lugares aparecen 4. Pero de todas maneras el contenido es el mismo, ¿sí? Entonces, el modelo atómico de Bohr dice, el primer postulado dice, un electrón puede existir solo en ciertas órbitas particulares, llamadas estacionarias. Estacionarias quiere decir que no cambian con el tiempo. Al hallarse en estas órbitas estacionarias, estas órbitas especiales, el electrón puede girar sin irradiar energía, ¿sí? Aun cuando tenga movimiento acelerado. ¿Está bien? Esto fue un gran atrevimiento de parte de Bohr porque contradecía a las leyes de Maxwell, que dice que toda carga en movimiento irradia energía. Bueno, lo que proponía Bohr es que cuando estos electrones giraban en estas órbitas particulares llamadas estacionarias, no irradiaban energía. Entonces, además decía que a cada una de estas órbitas le corresponde un nivel dado de energía que no varía con el tiempo. Son niveles que condicionan todos los estados posibles para el mismo. Cuando Bohr propone su modelo, bueno, ahí abajo vamos a ver, siempre habla de órbitas circulares del electrón alrededor del núcleo. ¿Y qué son las órbitas para Bohr? Las órbitas son las trayectorias de los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Y son todas circulares. No cambian con el tiempo, el electrón cuando gira no irradia energía y cada órbita tiene un dado nivel de energía que no varía con el tiempo. El segundo postulado dice que la energía que emite o absorbe un átomo, ¿sí?, se explica por saltos que efectúa el electrón desde niveles superiores a niveles inferiores, ¿sí?, con lo cual en este caso emite energía,
o cuando va de niveles inferiores a superiores, que es cuando absorbe energía. Entonces, ¿esto cómo se entiende? Porque muchas veces vi que me repiten este versito de viceversa respectivamente, ¿está bien? Entonces, si este es un núcleo atómico con carga positiva, porque el núcleo contiene toda la carga positiva, ¿sí? Y alrededor de él hay varias órbitas circulares, ¿está bien? Llamemos a esta la órbita 1, la órbita 2 y la órbita 3. Entonces, cuando el electrón pasa de una órbita, cada una de estas órbitas, decía el primer postulado, tiene una dada energía, ¿está bien? Que no cambia con el tiempo. Entonces, por otro lado, la energía de la órbita más cercana al núcleo es mínima, es menor, y esta es menor que E sub 3. Perdón. Entonces, cuando el electrón pasa de una órbita de menor energía a una órbita de mayor energía, acá hay una absorción de energía. Y cuando el electrón pasa, o efectúa un salto, dice él, de una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía, acá emite energía. ¿Está bien? Entonces, esta radiación que se absorbe o se emite siempre es monocromática, o sea que tiene una sola frecuencia, una sola energía y una sola longitud de onda. ¿Recuerdan el espectro electromagnético? Bueno, lo que dice Bohr es que no tiene una franja de longitudes de onda, no es una franja pequeñita dentro del espectro, ¿sí? Sino que tiene una sola longitud de onda, ¿está bien? Esa energía absorbida o emitida tiene una sola longitud de onda, una sola frecuencia y una sola energía, y por eso se dice que es monocromática. Entonces, la energía de esa radiación absorbida o emitida se calcula como la diferencia de energía entre las dos órbitas, o sea, E sub N2 menos E sub N1. ¿Está bien? Siempre E sub N2 menos E sub N1, no importa si es absorbida o emitida. ¿Está bien? La cantidad de energía puesta en juego siempre tiene valor positivo. Y esta es igual a H por nu. ¿Está bien? El tercer postulado dice que el electrón siempre describe órbitas circulares. La idea de Bohr son órbitas circulares o trayectorias circulares del electrón alrededor del núcleo. Pero no todas las órbitas circulares pueden ser posibles. Y acá es donde Bohr por primera vez impone una condición de cuantización en un modelo atómico, ¿sí? Dice que no todas las órbitas circulares pueden ser posibles, sino aquellas que cumplan con la condición de que el momento angular sea múltiplo entero de la cantidad H sobre 2. Y matemáticamente esto se expresa diciendo que M por V por R es igual a N H sobre 2pi o N por H con barra. H con barra es la forma reducida de escribir H sobre 2pi. Vamos a ver un poquito esto del momento angular. Muy bien. Entonces, recuerden lo que decía en ese segundo postulado Bohr, que la cantidad de energía absorbida o emitida se podía calcular como la diferencia de energía entre las dos órbitas, y la cantidad de energía que se emitía o se absorbía era monocromática, y un cuanto de esa energía era H por nu. Entonces, si el electrón pasa de un estado de mayor energía, E sub 2, a uno de menor energía, E sub 1, acá se emite una radiación, y esa radiación emitida tiene una energía igual a H por nu, que se calcula como la diferencia de energía entre E sub 2
y E sub 1. Entonces, fíjense, si el electrón produce un salto energético de E sub 3, de E sub 3 a E sub 2, ¿sí?, se emite esta radiación. Pero si el salto se efectúa de E sub 3 a E sub 1, la cantidad de energía emitida viene dada por estas ondas azules. Y si el electrón salta de E sub 3, de E sub 2 a E sub 1, la cantidad de energía emitida viene dada por la onda de color verde. Entonces, fíjense ustedes que cada salto que puede venir dado el electrón, ¿sí?, viene caracterizado por una onda muy diferente. Fíjense, el salto 3,1 tiene longitudes de onda muy, muy pequeñitas. Esta es la muy pequeñita, es decir, que es una radiación de baja longitud de onda o de corta longitud de onda y de mayor energía y frecuencia. En tanto, un salto de E sub 3 a E sub 2 produce una emisión de energía de mucho mayor longitud de onda, fíjense ustedes, y en consecuencia va a tener menor frecuencia y menor energía que la que vimos, la azul. Y la verde es intermedia. Entonces, cada salto posible del electrón de una órbita a la otra, ¿sí?, produce una emisión de energía de diferente frecuencia, de diferente longitud de onda y de diferente energía. ¿Está bien? Y que, por supuesto, estas emisiones, estas energías emitidas, si uno las revela sobre una placa, van a aparecer como líneas, porque tienen una sola longitud de onda, son monocromáticas, van a aparecer como líneas sobre un espectro. ¿Está bien? Bueno, esto vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces el modelo atómico de Bohr nos permite, este modelo con estos postulados nos permiten determinar el radio de las órbitas permitidas, ¿sí?, la velocidad del electrón en cada una de estas órbitas y la energía de cada una de las órbitas. ¿Esto qué quiere decir? Si esto es el núcleo con carga positiva y esta es una órbita circular, el modelo atómico de Bohr me permite calcular el radio de estas órbitas, recuerde que son circulares, me permite calcular la velocidad del electrón en cada una de las órbitas. Recuerden que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria y además nos permite determinar la energía de cada una de estas órbitas. Entonces, ustedes la determinación del radio, velocidad y energía de cada una de las órbitas lo tienen enunciado como un problema en el coloquio. Donde como datos para obtener el valor del radio, calcular el radio, la velocidad y la energía, ¿sí?, tienen algunas constantes o algunos valores de constante, como es la masa del electrón, la carga del electrón y la constante de Planck. Entonces, a partir de lo que es fuerza de Coulomb, recuerden que esta unidad aquí, que es la unidad que nosotros usamos en vez de Coulomb, ¿sí?, UE al cuadrado, ¿sí?, esta unidad al cuadrado es igual a el producto de ergios por centímetro. ¿Está bien? Esa es la conversión de unidades. Muy bien. Entonces, el problema dice obtener la expresión del radio de Bohr a partir de
espero un momentito que se me está terminando la batería. Bueno, ahí está bueno. Bueno, entonces dice obtener el radio, la expresión del radio de las órbitas de Bohr a partir de el tercer postulado de Bohr y de la condición de estabilidad dinámica. Entonces, el tercer postulado de Bohr dice que el electrón en su estado estacionario describe órbitas circulares que cumplen con la condición de que el momento angular es múltiplo entero de la cantidad h sobre 2pi. ¿Qué es momento angular? Entonces, el momento angular es un vector. Si esto es una órbita circular de radio r en el plano, ¿sí? Y este sería el centro del círculo, perdón por el mal dibujo, el momento angular es un vector perpendicular al plano. Esto es L, momento angular. Esto es R y esto es P. Entonces, L es un momento angular, es un vector perpendicular al plano formado por R, el vector posición, y B, el vector tangente a la trayectoria. Momento angular es un vector, como dije, y se define como el producto vectorial de R, el radio de la órbita, por P, el momentum lineal, ¿sí? Entonces, el valor absoluto del momentum angular es R por P por el seno de θ, donde θ es el ángulo comprendido entre R y P, ¿está bien? Pero en el caso de las órbitas del modelo de Bohr, son órbitas circulares, como quise representar acá, donde, ¿sí?, el ángulo entre R y B es siempre 90 grados porque la trayectoria es circular, ¿está bien? Entonces, el seno de θ es seno de 90 y el seno de 90 es 1, por lo cual, ¿sí?, a mí me queda que la magnitud del momentum angular es R por P, ¿sí? Y como P, momentum lineal, es M por B, el momentum, el valor del momentum angular, fíjense que siempre que supongo que las trayectorias sean circulares, se puede calcular como R por M por B, donde R es el radio de la órbita, M la masa del electrón y B la velocidad del electrón. Por eso es que matemáticamente el tercer postulado se puede expresar como que M por R por B, el momento angular, es múltiplo entero de la cantidad h sobre 2pi. Y es en ese postulado, como dije, que aparece la primer condición de cuantización. No son posibles todas las órbitas, sino solamente aquellas en lo que esta relación se cumpla, y donde n tiene que ser un número entero, es decir, n, ¿sí?, que puede asumir valores, 1, 2, 3, etc. Entonces, ¿cuántas órbitas son posibles? Infinitas órbitas, porque hay infinitos números naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y así puedo seguir, ¿está bien? Pero no puede, n no puede tomar un valor intermedio, ¿está bien? O un valor fraccionario, o un valor cero o un valor negativo, ¿está bien? Entonces, dice, matemáticamente ese postulado se expresa como momento angular múltiplo entero de la cantidad h sobre 2pi. O sea, n es ese número entero es el que marca la cuantización, en la condición de cuantización en el modelo atómico de Bohr. Lo otro que me decía es que yo tenía que partir del tercer postulado y de la condición de estabilidad dinámica. Entonces, esa condición de estabilidad dinámica, ¿sí?, cumple con la segunda ley de Newton. Entonces, tenemos
un núcleo con carga positiva, un electrón girando, ¿sí?, alrededor de él. Entonces, para que haya una estabilidad, un equilibrio dinámico, que aunque haya movimiento, haya equilibrio, que el electrón se mantenga girando en esa órbita durante todo el tiempo, ¿sí?, se tiene que cumplir la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a masa por la aceleración normal. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Por un lado, tenemos las fuerzas electrostáticas que vienen dadas por la ley de Coulomb debido a la atracción entre cargas de distintos signos. Y por el otro lado, tienen que haber también, actúan en la misma dirección las fuerzas gravitacionales que vienen dadas por la ley de gravitación universal de Newton, o sea, la ley de atracción, que es la ley de atracción que mantiene nuestro sistema solar en movimiento. ¿Está bien? Y dice que la sumatoria de estas dos fuerzas tienen que ser igual al producto de la masa de la partícula, que en este caso es el electrón, por la aceleración normal. Y la aceleración normal es lo mismo que la aceleración radial, que también tiene el mismo sentido. ¿Está bien? Esto es la aceleración normal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Dijimos, en esta ecuación de Newton, las fuerzas que actúan son las fuerzas gravitatorias y las electrostáticas. Sin embargo, las fuerzas gravitatorias, estas son despreciables, son mucho menores que las fuerzas electrostáticas o las fuerzas de Coulomb. Entonces podemos demostrar esto, viendo que las fuerzas gravitacionales dadas por la ley de Newton, la ley de la gravitación universal de Newton, dice que esto es menos K por la masa de la partícula más pequeña por la masa de la más grande, dividido la distancia entre ellas al cuadrado, y aplicados al átomo, m pequeña sería la masa del electrón, m grande la masa del núcleo, K una constante y R la distancia del electrón al núcleo. Si le damos valores, m, la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, m, la masa del núcleo, es aproximadamente la masa del protón. Si lo hacemos en base al hidrógeno, son 2000 veces la masa del electrón. La constante K que aparece aquí, en unidades de DIN a centímetros cuadrados sobre gramos al cuadrado, es 6,67 por 10 a la menos 8. Y R, la distancia del electrón al núcleo, ahora vamos a ver que se puede demostrar, es 0,53 amperes. Entonces, si yo reemplazo todos estos valores, ¿sí?, tengo que las fuerzas gravitacionales tienen un valor de 3,93 por 10 a la menos 42 DINA. Esto es 0,0000410,393. ¿Está bien? Ahora, las fuerzas electrostáticas que aparecen aquí se calculan mediante la ley de Coulomb, que dice que la fuerza de atracción entre cargas es K por Q sobre R cuadrado, donde Q es la carga del núcleo y Q' es la carga del electrón. Entonces Q' es E, la carga del electrón, y Q, la carga del núcleo, es Z por E. En consecuencia, las fuerzas electrostáticas sí se pueden calcular como K por E al cuadrado sobre R al cuadrado. Donde K en unidades de DIN a centímetros cuadrados sobre unidad electrostática de carga al cuadrado es igual a 1, y E es la carga del electrón igual a 4,8 por 10 a la menos 10 unidad electrostática de carga. Reemplazando, podemos obtener el valor de las fuerzas electrostáticas, y esto es 8,2 por 10 a la menos 3 DINA. O sea que esto es 0,0082. Si sumamos estas dos, esto es despreciable. ¿Está bien? Entonces demostramos que realmente en el caso del movimiento de un electrón alrededor del núcleo, las fuerzas gravitacionales son despreciables frente a las fuerzas electrostáticas, y en consecuencia podemos decir que la sumatoria de fuerza
es, Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, ¿El valor de Z, dónde lo sacó? Z. Z es 1 para el caso del átomo de hidrógeno. Gracias. Z es 1. Z es el número atómico. Z es el número atómico. O sea, el número atómico que recuerden que coincide con el número de protones, ¿está bien? Que en el caso del átomo de hidrógeno es 1. ¿Está? Entonces esto está hecho todo. Ustedes van a ver que Bohr se cumple sola, pura y exclusivamente para el átomo de hidrógeno y ese es su gran problema. Entonces todo lo que ustedes analicen es para el hidrógeno, ¿sí? Si bien se sacan muchas veces ecuaciones generales, siempre es aplicable solamente para el átomo de hidrógeno. Entonces la sumatoria de fuerzas que me aparecen en la ley de Newton es igual es la fuerza electrostática, o sea Q por Q' sobre R cuadrado o Z por E cuadrado sobre R cuadrado, donde Z es el número atómico, porque venía de a partir de que yo tuve que considerar la carga del núcleo, entonces la carga del núcleo es Z por E. Z es el número de protones y E es la carga del protón. Acuérdense que el protón y el electrón tienen el mismo valor de carga. Bueno, entonces, en esta ecuación, la segunda ecuación de Newton, que venía de considerar esto del equilibrio dinámico, eran fuerzas gravitacionales más electrostáticas, que es las gravitacionales las despreciamos, las electrostáticas es Q por Q' sobre R cuadrado, y M por A sub N, que me aparece acá, por la segunda ley de Newton, M es la masa del electrón, y A sub N es la aceleración radial o aceleración normal, y su valor es B cuadrado sobre R. Entonces, tenemos que las sumatorias de fuerza es Q por Q' sobre R cuadrado y M por A sub N cuadrado, y M por la aceleración normal es M por B cuadrado sobre R. Entonces, si en esta expresión yo simplifico esto, tengo que Z por E cuadrado sobre R es igual a M por B cuadrado. ¿Está bien? Y esta es la expresión de la condición dinámica. Entonces, ¿se acuerdan que decía? Obtenga el valor de la expresión del radio de la órbita de Bohr, ¿sí? Partiendo de la condición de equilibrio dinámico, ¿sí? Que es esta, y del tercer postulado. El tercer postulado de Bohr, que es esta expresión. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que me pedía el problema. A partir de esas dos condiciones, encontrar el radio de la órbita. Entonces, a partir de la expresión que ahí yo llamé 2, despejo R, y R va a ser igual a Z cuadrado sobre MB cuadrado, donde ya dije, Z es el número atómico, es la carga del electrón, M la masa del electrón y B la velocidad. Y de la expresión 1, despejo B, ¿sí? B es NH sobre 2πmr, donde N era un número entero positivo, H la constante de Planck, M la masa del electrón y R el radio de la órbita. Entonces, si yo quiero obtener la expresión de R, ¿sí? Tengo que conocer B, y B la voy a obtener de la segunda expresión. Entonces, esta es la forma. Matemáticamente ustedes pueden hacer como ustedes quieran, gente. Entonces, si elevo esta expresión al cuadrado, esto lo elevo al cuadrado, porque acá en la expresión 4 tengo B cuadrado, entonces obtengo la expresión 5, y esta expresión la pongo aquí. Bueno, cuando la reemplazo, fíjense que me queda
en esta expresión, yo tengo z e cuadrado sobre m, ¿sí? Sobre b cuadrado, que es n cuadrado h cuadrado sobre 4pi cuadrado m cuadrado r a la cuarta. ¿Está bien? En la cual puedo simplificar este con este, aquí, perdón, y este con este aquí, y de acá puedo obtener la expresión de r. Entonces tengo que r va a ser igual a n cuadrado por h cuadrado sobre z e cuadrado sobre 4pi m. Esta ecuación nos permite calcular el radio de las sucesivas órbitas de Bohr y si el átomo es de hidrógeno, ¿sí? Este valor de z es igual a 1. ¿Está bien? La z era el número atómico. N es un número entero positivo, constante de Planck, masa del electrón, carga del electrón. Entonces, la pregunta B, bueno, ya obtuvimos la expresión. B decía calcular el radio de la primera órbita de Bohr para el hidrógeno y en qué relación variarán los radios de las sucesivas órbitas. Entonces, esa expresión que vimos recién, yo la puedo escribir de esta manera, donde todo esto para un dado átomo es constante. ¿Está bien? Es constante. Por n cuadrado. Ese valor de constante es h cuadrado, z por a la 4, 4πm. Y en consecuencia, si ustedes se fijan en esta expresión, el radio de las diferentes órbitas son proporcionales al cuadrado de los números naturales. Entonces, ¿cuánto vale esta constante? Si reemplazamos los valores de h, z, e, m, 1 tomando z igual a 1 para el átomo de hidrógeno, reemplazamos este valor de constante, es 5,3 por 10 a la menos 9 en centímetros. Entonces puedo escribir que el radio de las órbitas de Bohr permitidas y que cumplen con la condición de que el momento angular es múltiplo entero la cantidad h con barra, tiene esta expresión. R igual a 5,3 por 10 a la menos 9 en centímetros por n al cuadrado. O sea que R, el radio de las órbitas permitidas, ¿sí?, es proporcional a n al cuadrado para el átomo de hidrógeno. Entonces, para la primera órbita del átomo de hidrógeno, n es igual a 1. ¿Sí? Entonces acá reemplazo por 1. Con lo cual el radio de la primera órbita de Bohr es 5,3 por 10 a la menos 9 centímetros o 0,53 amperes. Ese valor del radio de la primera órbita de Bohr es tan importante en química que tiene una forma especial de expresarla y se le llama A sub 0. A sub 0 es el radio de la primera órbita de Bohr y tiene un valor de 0,53 Armstrong y tienen que recordarlo siempre, no siempre, hasta que aprueben química. Muy bien. Entonces, ¿cuánto varía? Y ahí puedo sacar cuánto vale el radio de todas las órbitas, ¿sí? Entonces, para n igual a 2, para la segunda órbita será 4 veces el radio de Bohr. La tercera órbita tendrá un radio que será 9 veces el radio de Bohr. La órbita número 4 será 16 veces el radio de Bohr. Entonces, ¿cuál es la relación, que era lo que pedía el problema, entre esas órbitas? Así, R2 sobre el radio de Bohr es 4, R3 sobre el radio de la tercera órbita, el radio de la primera es 9, el radio de la cuarta al radio de la primera es 16. ¿Está bien? Y con eso yo puedo sacar cuánto valen los radios de las sucesivas órbitas. O sea, si el radio de la primera órbita es 0,59 Armstrong, la de la segunda órbita es 2,12 Armstrong, la de la tercera órbita es 4,77 Armstrong, la de la cuarta órbita es 8,48 Armstrong y así sucesivamente. El radio de la órbita número 100, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el radio de la órbita número 100? Entonces me dice que 0,59, que es el valor de la primera órbita, o A sub 0, por n al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, O sea que es 0,59 por 10 a la cuarta en Armstrong.
¿Está bien? Entonces es muy fácil predecir, conociendo el radio de la primera órbita de Bohr y sabiendo que el radio de órbitas sucesivas varía según el cuadrado de los números naturales, predecir cuál va a ser el radio de las diferentes órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, cuidado, porque un error muy común es creer que si este es el átomo de hidrógeno, el electrón solamente puede girar en una órbita, y un electrón, una órbita. No, 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 no estamos hablando de dónde gira el electrón, que en realidad nadie sabe, sino que lo que estamos hablando es que según Bohr, ¿sí?, acá hay infinitas órbitas. ¿Cómo yo sé que hay infinito? Porque n puede tomar el valor 1, 2, 3, hasta infinito. Hay infinitas órbitas, pero lo único que me dice esto es que no son posibles órbitas de cualquier radio, solamente aquellas que cumplen con que el radio es múltiplo entero de, digamos, que los radios varíen según el cuadrado de los números naturales. ¿Está bien? Y son posibles todas las órbitas. Infinitas órbitas son posibles en el átomo de hidrógeno. Bueno, en el punto C, el problema dice dibujar un esquema en el que se consignen las diferentes órbitas en escala. Esto, aunque ustedes no crean, están hechos en escala, ¿sí? Entonces lo que ven es que este es el radio de la primera órbita, este es el del segundo, de la tercera, de la cuarta. Pero si yo pongo acá una línea recta, fíjense que esto es el radio de la primera, 3, acá, y este es el radio de la cuarta, y 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ven que no están, lo que me interesa marcar es que las órbitas no están igualmente espaciadas, ¿sí?, sino que hay una gran distancia entre cada una de las órbitas. ¿Está bien? O sea, los radios de las sucesivas órbitas varían con el cuadrado de los números naturales. La segunda órbita está 4 veces más alejada de la primera órbita de lo que está la primera respecto al centro, y así sucesivamente. A, B, C, D. La pregunta D dice, partiendo de la expresión del radio de la órbita de Bohr que acabamos de calcular, en el punto A, pide calcule la velocidad de un electrón en la primera órbita del hidrógeno, dilucidar si esta velocidad es máxima o mínima en relación a los otros estados posibles. Entonces, yo tenía que la expresión 6 me daba el radio, y tenía también que la expresión 3 me daba la velocidad. Entonces lo que hago es reemplazar R aquí, y obtengo una expresión para la velocidad, donde simplifico este con este, 4 con 2, pi con pi cuadrado, ¿sí?, y obtengo esta expresión para la velocidad, donde Z es el número atómico, 1 para el átomo de hidrógeno, E la carga del electrón, N un número entero positivo, y H la constante de Planck, ¿sí? Entonces, para el hidrógeno, Z es igual a 1. Y la velocidad en cada órbita se puede obtener mediante una expresión de 2pi cuadrado sobre H por 1 sobre N, o sea, una constante sobre N. Con lo cual, veo que la velocidad, ¿sí?, la velocidad es inversamente proporcional a los números naturales. Con lo cual veo que si N vale 1, que es el menor valor que toma N, la velocidad es máxima. Y a medida que N va aumentando, la velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, puedo decir que en la órbita 1, la velocidad es máxima y va disminuyendo en las órbitas sucesivas. El valor de esa constante lo puedo sacar a partir de los datos que ya di, y tengo que esa constante vale 2,1 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo, ¿sí? Ven que es 2 órdenes de magnitud menor a la velocidad de la luz, y en kilómetros por hora es 7,8 por 10 a la 6 en kilómetros por hora. Entonces, la velocidad del electrón podemos expresarla para el átomo de hidrógeno, donde Z es igual a 1, como 2,185 por 10 a la 8
en centímetros sobre segundo. Esa es la velocidad en la órbita número 1. En la órbita número 2 será la mitad, ¿sí? Será V1 sobre 2, o sea, 1,093 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo. ¿Y cuál será la velocidad en la órbita número 10? Entonces va a ser 2,18 por 10 a la 8 sobre 10. O sea, 2,8 por 10 a la 7 en centímetros sobre segundo. Ven que en las sucesivas órbitas la velocidad del electrón disminuye. Lo otro que me pedía era determinar la energía de cada una de las órbitas. Entonces, si yo recuerdo que este es el núcleo con carga positiva y acá tengo el electrón según Bohr girando en órbitas circulares, ¿está bien? Esta partícula tiene, por un lado, como tiene una dada velocidad, tiene energía cinética, que para complicar la existencia en química a la energía cinética se la denomina T. En todos los libros de química van a ver T, y en los de física es sub K. Pero a su vez, como el electrón se mueve en un campo eléctrico generado por el núcleo, el electrón tiene una determinada energía potencial que se denomina V. La energía potencial es la energía potencial eléctrica, ¿está bien? Que no tiene nada que ver con la energía potencial gravitacional. Entonces la energía potencial gravitacional es M por G por H y no tiene nada que ver con B, la energía potencial eléctrica, ¿sí? Porque se mueve, o sea, M por G por H es porque se mueve en un campo gravitacional y B es porque se mueve en un campo eléctrico. Entonces, el electrón tiene de energía, la energía cinética porque es una carga en movimiento, y la energía potencial eléctrica porque se mueve en un campo eléctrico. Entonces la energía total es la suma de la energía potencial eléctrica más la energía cinética. La energía cinética es un medio de m por v cuadrado, y la energía potencial es la energía, esta energía equivale al trabajo realizado contra el campo eléctrico producida por la carga del núcleo más ZE, o sea, el campo eléctrico lo produce el núcleo, para traer el electrón desde el infinito hasta la distancia de equilibrio R. Así se define energía potencial eléctrica. Bueno, la energía potencial gravitacional es lo mismo, es la misma definición, solo que todo el mundo la conoce como M por G por H y nadie se pone a recordar de dónde viene. Entonces, aunque esto nunca más en su vida lo vean, la energía es solamente para recordar que no es energía potencial gravitacional. Es la integral, o sea, el trabajo que hay que hacer para traer el electrón desde el infinito hasta cero, y del producto de la carga por el campo eléctrico, de la carga del electrón, ¿sí?, por el campo eléctrico generado por el núcleo. La carga del electrón es E, y el campo eléctrico generado por el núcleo es Z cuadrado sobre R, ¿sí? Con lo cual, si yo integro esa expresión, me da que ese potencial es menos, esa energía potencial es menos Z por E cuadrado sobre R. Y mucho cuidado, tiene un valor negativo. ¿Está bien? Tiene un valor negativo. Perfecto. Entonces, la energía total es la suma de las dos energías, cinética más potencial eléctrica, ¿sí? Pero a su vez, recordemos que el electrón se mueve en un equilibrio dinámico que ya habíamos visto a partir de la segunda ley de Newton, que dice que Z por E cuadrado era igual a M por B cuadrado. Esta igualdad ya la habíamos obtenido. Ahora, si uno multiplica ambos términos de esa igualdad por un medio, la matemática dice que esta igualdad no se altera. Y, si se fijan, este valor acá, un medio de m por b cuadrado, es igual a la energía cinética. O sea que esto lo puedo reemplazar por z por e cuadrado sobre 2r menos z por e cuadrado sobre r.
Esto a su vez lo puedo escribir como un medio de z por e cuadrado sobre r menos z por e cuadrado sobre r, y como z por e cuadrado sobre r es más difícil de sumar algebraicamente que las naranjas, entonces yo lo llamo naranja. Media naranja menos una naranja me da media blanca. ¿Está bien? Y esto es la energía total del electrón alrededor del núcleo. Fíjense que son valores negativos. En física esto lo ven como movimientos bajo fuerzas centrales. Entonces, siempre y cuando el electrón se mueva bajo la influencia del núcleo, con lo cual tiene un movimiento circular alrededor del núcleo, hay una fuerza hacia el centro que produce ese movimiento. Siempre que el electrón esté girando alrededor del núcleo bajo la acción de una fuerza central, su energía es negativa. ¿Está bien? Ahora, si veo que el electrón tiene una energía positiva, entonces tengo que decir que el electrón es una partícula libre. ¿Está bien? No está obligado a moverse alrededor del núcleo. ¿Está? Entonces, toda la energía es igual al valor absoluto de la energía cinética, pero con signo contrario. Entonces, si en esta expresión ¿se acuerdan que habíamos dicho que que la energía era menos z por e cuadrado sobre 2r, y acá reemplazamos por r la expresión del radio de las órbitas permitidas de Bohr, ¿sí? Tengo que la energía total va a ser, bueno, tiene esa expresión, y tengo que la energía de cada una de las órbitas 2pi mz cuadrado r e a la cuarta sobre h cuadrado, donde todo esto es una constante para un átomo dado. Y la energía, ¿sí?, de cada una de las órbitas siempre tiene un valor negativo, ¿sí?, y es inversamente proporcional al cuadrado de los números naturales. Entonces, dando valores sucesivos a n, se obtienen las energías de todas las órbitas, ¿sí?, que oscilan desde un valor negativo máximo para n igual a 1 hasta el valor de la energía total 0 cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces, la energía tiene el problema de los números negativos. Entonces, siempre yo digo que, sí, a ver, escribo por acá arriba. Si yo les digo 1, 2, 3, 4. 3 es menor o mayor que 4. Ah, todo el mundo dice 3 es menor que 4. Pero cuando empezamos con los números negativos, ¿sí?, ¿cómo es menos 4 respecto a menos 3? Menos 3 es mayor. Menos 3 es mayor que menos 4. ¿Está bien? Entonces, todas las órbitas tienen valores negativos. Entonces recuerden que... Entonces recuerden que si este es el núcleo y esta es la órbita 1, esta es la órbita 2, esta es la órbita 3 de Bohr, ¿sí? Si la órbita 1 tiene un valor de energía menos 500, esta E sub 2, ¿qué valor va a tener? 400. 400 o 600. Acuérdense que tienen que ir acercando hacia 0, entonces va a tener un valor de menos 400, y este va a tener un valor de menos 300, y así sucesivamente, y la órbita que está allá en el infinito tiene un valor de energía tendiendo a 0. ¿Está bien? Si tiene 0, ya no se mueve alrededor del núcleo, es una partícula libre. ¿Está bien? Entonces, recuerden que la energía de la primera órbita es mínima, aunque tenga el valor absoluto máximo. Hasta acá siempre lo entienden todo. Y tienen buenos conceptos de la escuela primaria, pero después se confunden.
Por lo tanto, para órbitas periódicas estacionarias no se tienen valores positivos de energía del sistema. Entonces tiene los tres parámetros del modelo de Bohr, el radio, la velocidad y la energía de cada una de las cosas. ¿Cuál era la cuestión? Que el modelo de Bohr tenía que explicar los espectros atómicos. El que se ve ahí, bueno, les puse una página de internet donde pueden ver los espectros de cada uno de los átomos, tanto el espectro de emisión como de absorción, no sé si lo vieron. Y bueno, este es el espectro del átomo de hidrógeno que ya se conocía hace mucho tiempo, ¿sí? Y por esta representación es que no pudo subsistir el modelo Rutherford, ¿está bien? Entonces, si ustedes observan que este espectro del átomo de hidrógeno va desde el 0, acá están medidas las longitudes de onda en nanómetros, hasta los 2000 nanómetros. Y si ustedes observan bien, van a ver que hay conjuntos de rayas. Hay un conjunto de rayas aquí, hay otro conjunto de rayas aquí, ¿sí? Y hay otro conjunto de rayas aquí. ¿Está? Muy bien. Entonces, el espectro del hidrógeno está conformado por un número infinito de rayas, ¿sí? Donde estas que aparecen aquí, aparecen entre los 92 hasta los 120 y pico de nanómetros. Estas líneas aparecen dentro de lo que se llama el ultravioleta. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el espectro electromagnético que vimos, estas longitudes de onda pertenecen a la zona del UV. Estas líneas que aparecen en el UV corresponden a las llamadas serie de Lim. Muy bien. Estas que aparecen aquí, esta segunda tanda, aparecen en la zona del espectro electromagnético que va de 260 a 660 y corresponden a la zona del visible. Estas líneas que aparecen en la zona del visible corresponden a las que se llaman la serie de Balmer. ¿Por qué tienen estos nombres estos científicos? Porque fueron estos científicos las que la estudiaron específicamente, ¿sí? Y estas que aparecen en el IR cercano, porque el infrarrojo tiene un IR cercano y un IR lejano, que van desde los 600 a los 2000 nanómetros, ¿sí? Aparecen en el IR cercano y corresponden a las que se llaman la serie de Pache. ¿Está bien? Entonces, ven que son todas líneas diferentes, cada una tiene una determinada longitud de onda, una determinada frecuencia y una determinada energía. Y eran estos espectros benditos que muestran que la materia absorbe o emite, porque depende si son de absorción o de emisión. Acá tiene un fondo gris para que nadie se pelee, ¿sí? Estas líneas que demuestran que la materia absorbe y emite en forma de cuantos son las que tienen que explicar los modelos atómicos. Y que no lo podía explicar el de Rayleigh, que permitía que haya una emisión para todas las longitudes de onda. Todas las longitudes de onda eran posibles para Rayleigh. Me fue el nombre. Para Rutherford. Gracias. Muy bien. Entonces, un científico que había estudiado todas estas líneas espectrales encontró una relación empírica. Empírica quiere decir probando y probando, ¿sí? Encontró una relación que le permitía obtener, es decir, bueno, ahora a la longitud de onda de tanto tiene que aparecer una línea. ¡Chuc! Estaba la línea. ¿Está bien? Eso es predecir. Cuando una ecuación
con una determinada base teórica. En este caso no hay base teórica, es totalmente empírica. Puede predecir el valor experimental, eso es un gran éxito. ¿Está bien? Entonces Rayber había obtenido una ecuación en forma empírica que permitía determinar no la longitud de onda, sino el número de onda de cada una de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno. ¿Qué es número de onda? Lo dije en su primer momento, quizás ya no lo recuerden. El número de onda, que se escribe como nu con rayita, es la inversa de la longitud de onda y es lo que se denomina el número de onda. Según Rayber, el número de onda de cada una de las líneas espectrales en el átomo de hidrógeno era igual a R por 1 sobre N1 cuadrado menos 1 sobre N2 cuadrado, donde R terminó por llamarse después la constante de Rayber, que él la determina experimentalmente, N1 la llama el número fijo de la serie y N2 el número variable de la serie, donde N1, el número fijo de la serie, tiene un valor de 1 para la serie de Lyman, 2 para la de Balmer, etcétera, etcétera. Y N2, el número variable de la serie, es mayor o igual a N1 más 1. ¿Está bien? N1 más 1, N1 más 2, N1 más 3, N1 más 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, el número variable de la serie. Entonces, para las distintas líneas, ¿se acuerdan de Lyman? ¿Se acuerdan que eran así? Por acá, por acá, por acá. Este es el espectro de Lyman en el UV. Entonces, el número de onda de cada una de estas líneas va a ser R por 1, porque la de Lyman es 1, menos 1 sobre N2. La primera línea es 1 más 1, 2. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. ¿Está bien? El número de onda para la segunda línea va a ser R por 1 menos la segunda línea, N2 tiene que ser 3. 3 al cuadrado es 9. ¿Está bien? La tercera línea va a ser R, que es una constante, por 1, el número fijo de la serie, menos 1 sobre la cuarta línea. Perdón, la tercera línea es N1 más 1 más 3, o sea que esto es sobre 16, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así se acaba el número de onda de cada una de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno. Bueno, a partir de esta expresión, que era el número de onda de cada una de las líneas espectrales, puedo sacar el número de onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es igual a 1 sobre lambda, despejo lambda de acá, y esto es 1 sobre R por 1 sobre N1 cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Puedo sacar la frecuencia de cada una de esas líneas espectrales, recordando que la frecuencia es C sobre lambda. Entonces la frecuencia es C por nu o C por R por 1 N1 cuadrado menos 1 sobre N2 cuadrado, y puedo calcular la energía de cada una de estas líneas espectrales. ¿Está bien? Recordando que la energía es H por nu o H por C sobre lambda. Entonces la energía de cada una de estas líneas era R por C por H por 1 sobre 1 cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Son todas ecuaciones, es una ecuación empírica, ¿está bien? Donde R, el valor que usaba Rayber, es muy aproximado al valor actual, que ya vamos a ver de dónde se saca, y el valor actual es de 109.677,6 por centímetro a la menos. H es la constante de Planck, C la velocidad de la luz en el vacío y L la carga del electrón, y A sub 0 es el radio de la primera órbita. Entonces, con estos valores yo puedo sacar los valores de longitud de onda, ya sea en centímetros o en Armstrong, para cada una de las líneas espectrales en la región de UV correspondiente a la serie de
imán, ¿sí? Donde el fijo de la serie va a ver 1. Y el número variable de la serie va 2, hasta infinito. Son infinitas líneas espectrales que es la región UV y ¿está bien? El centímetro menos 1 es simplemente 1 sobre lambda. Energios y en electrón. Quiero que observemos en este. Esta y esta, que son fáciles de comparar. A medida que aumenta, a esta se la llama la primera línea de Lyman, la segunda de Lyman, la tercera de Lyman, la cuarta. A medida la longitud de onda, la longitud. ¿Y qué pasa con la energía? ¿Y qué pasa con la energía? ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que el espectro era así? Acá aparece otra, y acá aparece otra. Y supongamos que este es el espectro UV de mera línea. ¿Cuál es? ¿Esta o es esta? La primera es la de mayor longitud de onda. O sea, esta es la primera línea de Lyman. Esta será la segunda, la tercera, o sea, cada vez de menor longitud de onda. Pero si a mí sí se fijan, entre la primera y la segunda, fíjense que hay 200 de diferencia en Armstrong, pero después esas diferencias se van achicando, las líneas se van agolpando, se van acercando unas a otras. Y fíjense que 921, a una longitud de onda de 921 está la línea número 10, pero las infinitas, la última posible, está en 912. Esta está en 912 Armstrong. ¿Y qué pasa acá, en esta zona del espectro, para valores de longitud de onda de menores a 912? De caso, ya no aparecen líneas, se dice que hay un continuo. Entonces, a esa línea, a la última línea de Lyman, la de menor longitud de onda, que marca el fin de la serie, se la denomina cabeza de serie. Esta línea es la cabeza de serie. ¿Está bien? Y si se acuerdan, la energía de esta última línea espectral, que es la cabeza de serie, la energía, puede escribir más arriba, la energía de esta, la última línea espectral, ¿sí? Esta era igual a R por C por H por 1 sobre N1 cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado. Pero N2 en este caso es infinito, infinito al cuadrado sigue siendo más infinito, y 1 sobre infinito es 0, o sea que este valor es 0. Y N1 es 1, quiere decir que la energía es R por C por H. Y corresponde a la energía liberada cuando el electrón se saca de su nivel N igual a 1 y se lo arranca al infinito, o sea, infinito no es lejísimo, infinito es simplemente sacarlo de la acción del núcleo. O sea, el electrón separarlo lo suficiente como para que el electrón se transforme en una partícula libre y no se sienta más la atracción del núcleo. Eso es el infinito para el electrón. ¿Está bien? Entonces, esa energía que hay que poner al electrón para arrancarlo, que es lo que ocurre en el proceso del efecto fotoeléctrico, corresponde a la reacción química. Corresponde a la reacción química, para el caso del átomo de hidrógeno, que se marca de esta manera, esta ecuación química. Es decir, es el proceso de arrancarle al hidrógeno su único electrón.
¿Está bien? Eso es la energía de la radiación de N1 igual a 1 a N2 infinito. Y a esa energía, la energía puesta en juego para arrancar un electrón a un átomo, es lo que se conoce con el nombre de I, potencial de ionización. Y como el hidrógeno tiene un solo electrón, tiene un solo potencial de ionización, y ese valor del potencial de ionización es 13,6 electronvolt, y es un valor para recordar en química. Y es uno de los valores más grandes de potenciales de ionización. O sea, arrancarle a un electrón al átomo de hidrógeno cuesta muchísimo, muchísimo. Es uno de los potenciales de ionización más grandes que hay. Y es por eso que los espectros también a mí me permiten determinar los potenciales de ionización de los átomos. Muy bien. Ahora, si N1 es igual a 2, el número fijo de la serie es 2, tenemos la serie de Balmer que aparece dentro de la zona del visible, ¿sí? Y sus longitudes de onda van desde 6500 a 3647. O sea que si la de Lima estaba por aquí, 912, no me acuerdo cuál era esta, la primera, ahora más aquí se desarrolla la serie de Balmer, desde el 3647 hasta el 6565 en Armstrong, que están dentro de la región del visible. Entonces, esta sería la primera línea de Balmer y corresponde a esta línea aquí, ¿sí? Esta sería la segunda línea de Balmer, la tercera línea de Balmer, etcétera, etcétera, ¿sí? Como siempre, las longitudes de onda disminuyen y la energía aumenta. ¿Ah? De la misma manera, si N1 vale 3 y N2 vale 4, 5, 6, porque siempre el menor es 3 más 1, ¿ah? Entonces tenemos la primera línea de Paschen, la segunda línea de Paschen, que aparecen en el IR cercano. ¿Ah? Como siempre, la longitud de onda disminuye, la energía aumenta. ¿Está? Pero cada línea espectral tiene una longitud de onda, una frecuencia y una energía y un número de onda que la caracterizan. No hay dos que sean iguales. ¿Está bien? Están perfectamente caracterizadas. ¿Estas son las únicas series? No, hay otras series espectrales. Pero creo que con esto es suficiente y ustedes están en condiciones de calcular longitud de onda, número de onda, frecuencia y energía de cualquier línea espectral. ¿Está bien? La próxima que sigue es la de Brackett y la otra es la de Fun, o sea, hay muchas. El gran éxito de la teoría de Bohr es poder explicar estas líneas espectrales. ¿Está bien? Entonces, Bohr dice lo siguiente. Que las series de Lyman que aparecen en la región ultravioleta se deben a transiciones que efectúa el electrón desde niveles mayores al N1 hasta N1, ¿está bien? Desde el 2 al 1, este es el nivel 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, cuando el electrón efectúa una transición de E2 a E1, aparece la primera línea de Lyman. Cuando el electrón salta o pasa de nivel N igual a 3 al N1, tenemos la segunda línea de Lyman. Cuando el electrón salta del nivel 4 al nivel 1, tenemos la tercera línea de Lyman. Y puede explicar esos benditos valores de N1 y N2, número fijo y variable de la serie. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se obtiene la serie de Balmer que aparece en el visible? Entonces, cuando los electrones caen al nivel N igual a 2. Entonces, cuando el electrón efectúa una transición
de 3 a 2, tenemos la primer línea de Balmer, que aparece más tirando al rojo. ¿Se acuerdan que son las de mayor longitud de onda? Luego, el salto del nivel 4 al nivel 2 corresponde a la segunda línea de Balmer. O sea, de 4 a 2, la segunda línea de Balmer, y aparece en el espectro de visible de color azul. La transición de N5 a N2 corresponde a la tercera línea de Balmer y aparece aquí en el espectro, ya en la zona más tirando al violeta. ¿Está bien? Y, bueno, para seguir este cuentito, cuando las transiciones se efectúan hasta n igual a 3, se tiene la serie de Paschen. ¿Está bien? La transición de 4 a 3, cuando el electrón pasa del nivel 4 al nivel 3, emite un fotón de energía tal que revela la placa y esa línea aparece en el IR y corresponde a la primera línea de Lima. La primera línea de Paschen. La segunda línea de Paschen corresponde a la transición N5, N3. ¿Sí? Esta que está acá, N5, N3. Esta es la segunda línea de Paschen y aparece en el IR. Esta fue la explicación del modelo de Bohr de los espectros. Y este fue uno de sus grandes logros. Y para comprobarlo, ¿sí? Fíjense ustedes, según la ecuación empírica de Rydberg, la energía de cada línea espectral del átomo de hidrógeno lo podía obtener como R por C por H por 1 sobre N1 cuadrado menos 1 sobre N2 al cuadrado, donde según Rydberg, R era una constante, C la constante de la luz, H la constante de Planck, N1 el número fijo de la serie y N2 el número variable. Esa era la ecuación empírica de Rydberg. Y R tenía un valor que él lo había determinado experimentalmente. ¿Está bien? Ahora, Bohr, ¿sí?, con toda su teoría y con todo su modelo, dice lo siguiente. ¿Cuándo aparece esa línea en el espectro? Cuando el electrón pasa de un nivel N2 a un nivel N1 y hay una emisión de energía monocromática, cuyo valor yo lo puedo obtener haciendo H por nu, que es SUN2 menos SUN1. La energía de cada órbita la habíamos determinado mediante esta expresión. Entonces, la energía de cada una de esas líneas era SUN2 menos SUN1. SUN2 es este valor, solo que representa, solo que ponemos N2, menos, que es el símbolo, este menos es de este, y este menos es el menos de la ecuación de energía total. Y acá ponemos N1. Si ahora sacamos factor común, 2pi cuadrado m, todo esto que está aquí, lo sacamos como factor común, fíjense que menos me da más, entonces me da 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n2 al cuadrado. Y si comparamos esta ecuación que sale a partir de los postulados de Bohr con esta ecuación empírica de Rydberg, podemos ver que si la igualamos, ¿sí?, esto y esto es lo mismo. Entonces, a partir de aquí tengo que R por C por H es 2pi cuadrado de m a la cuarta z cuadrado sobre h cuadrado, con lo cual R, la constante de Rydberg, se puede calcular como 2pi cuadrado m e a la cuarta z cuadrado por c por h al cubo, donde m es la masa del electrón, es la carga, z es el número atómico, c es la velocidad de la luz y h es la constante de Planck. Y este valor calculado da un valor exactamente igual, o muy aproximadamente igual, al que utilizaba Rydberg. Y este fue el éxito total
Con esto termina de acertar la teoría de Bohr. Y con esto sumo de esto. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, nada de eso último debería haber estado. Bueno, y el valor es de 109.677,6 centímetros a la menos 1. Muy bien. ¿Cuál fue el problema? Que todo andaba bien para predecir dónde iban a aparecer las distintas líneas espectrales en el átomo de hidrógeno. Pero cuando se trataba de establecer y aplicar esto mismo para un átomo poliatómico, como o los hidrogenoides, por ejemplo, el helio más 1 es un hidrogenoide, ¿está bien? Porque si al helio yo le saco un electrón, me queda el catión helio. Y el catión helio, si bien tiene 2 neutrones, tiene un electrón alrededor del núcleo. Y por eso se dice que es un hidrogenoide, parecido al hidrógeno. ¿En qué? Parecido al hidrógeno, que tiene un electrón alrededor del núcleo. ¿En qué no se parece? En que tiene 2 protones en el núcleo. Pero entonces lo único que hacen es, intentan modificar la constante de Rydberg que tenía a Z. ¿Sí? Entonces ponen Z, el número atómico del elemento, y tratan de ver si le coinciden las líneas espectrales. También el litio, si al litio le quito 2 electrones, obtengo un hidrogenoide, pero que tiene 3 cationes. Entonces, cuando se trataba de explicar los espectros obtenidos de estos hidrogenoides, de estos cationes de elementos poliatómicos, polielectrónicos, ya se encontraban algunos problemas, ¿sí? Por ejemplo, debería aparecer en 2,1 y aparecía en 2,2 la línea espectral. El problema fue cuando, a medida que siguió avanzando la tecnología y permitieron, y esta nueva tecnología hizo que, si donde en un lugar donde había una gruesa línea espectral, cuando se mejoró la tecnología de obtención de imágenes, lejos de aparecer, se dividía en 2 y había un espacio. 2 líneas. Entonces, ¿cómo 2 líneas si tendría que aparecer una? Entonces, surge una ampliación del modelo de Bohr, que es el modelo de Sommerfeld, que dice, bueno, pero ¿por qué se proponen solamente órbitas circulares? Los planetas alrededor del Sol tienen órbitas elípticas, ¿por qué no elípticas? Bueno, entonces Sommerfeld amplía el modelo de Bohr proponiendo ecuaciones trayectorias elípticas, ¿está bien? El problema de la extensión de Sommerfeld es que por un movimiento periódico al electrón alrededor del núcleo se define la integral circular de Pi por diferencial de Pi, y se necesitan 3 coordenadas para describir el movimiento del electrón, ya que la órbita es plana y tiene una cierta orientación en el espacio. Entonces se tienen 3 nuevas coordenadas polares, que son el momento L y θ, ¿sí? Entonces el problema se vuelve complejo, no es tan fácil de analizar como en el caso de Bohr, y tampoco trae mayor hueco en el análisis de los modelos. ¿Está bien? Cuestión de que a partir de esta teoría, de esta ampliación de Sommerfeld, ¿sí? Teníamos que cuando n era igual a 1, había un segundo valor, una segunda constante, que era k. Cuando n valía 1, k solamente podía tomar el valor 1, con lo cual para n igual a 1 existía una sola posible órbita y era circular. Pero cuando n era igual a 2, existían 2 posibilidades, que k fuera 1 y que k fuera 2. Si k era 2, la órbita era circular, pero si k era 1, había una órbita elíptica. Dos posibles trayectorias del electrón que justificaban, con muy poca diferencia de energía, que justificaban esas 2 líneas que aparecían. ¿Está bien?
Perfecto. Pero después, cuando se intentaba imponer la condición de cuantización, es decir, que se cumpliera que N y K solamente tomaran valores positivos, ¿sí? Cuando se trataba de imponer esa condición de cuantización, no había forma de explicar los átomos, los espectros de los átomos polielectrónicos. Polielectrónicos. ¿Quién es polielectrónico? ¿Un sodio, un potasio? No, un helio es un polielectrónico. ¿Está bien? O sea, un átomo con más de un electrón. El helio tiene 2 electrones, es un polielectrónico. Y el espectro del polielectrónico no se podía explicar el espectro del helio con la teoría de Bohr ni con la ampliación de la teoría de Sommerfeld. ¿Está bien? Esto hizo que, como ven, nuevamente son los espectros lo que hacen que el modelo presentara fallas y nos llevaran a la necesidad de un nuevo modelo. Entonces, el modelo de Bohr tuvo ciertos aciertos, porque explica perfectamente el átomo de hidrógeno y con algunas modificaciones, como cambiar un poquito la constante de Rydberg e introducir, donde aparece M en la constante de Rydberg, introducir el concepto de masa reducida, o sea, donde aparecía la masa del electrón, reemplazar por el concepto de masa reducida, que es la masa del núcleo por la masa del electrón, dividido la masa del núcleo más la masa del electrón. Bueno, con algunas modificaciones a las ecuaciones de Bohr se podía explicar el espectro de los hidrógenos, pero el modelo falla cuando no explica los átomos de los, no explica los espectros de los átomos plurielectrónicos, ejemplo, el helio, y no explica el espectro del átomo de hidrógeno cuando el mismo está sometido a campos eléctricos y magnéticos. Entonces, todo esto muestra la necesidad de un nuevo modelo, ¿sí? Y entonces tenemos que ver cuál es el conocimiento que hay en el área en esta época. Entonces, dos grandes enunciados, afirmaciones, teorías, ¿sí? Dos grandes teorías nos dan y nos sientan la base para el nuevo modelo atómico. Uno es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo que hace el principio de incertidumbre es terminar de destruir el modelo de Bohr. Y el que nos da una lucecita para decir si se puede encontrar un nuevo modelo es la relación de de Broglie, que dice que toda partícula tiene una onda asociada cuya longitud de onda es inversamente proporcional a su momento. Es decir, un electrón, al ser una partícula con una determinada masa, no solamente puede ser tratada como partícula, sino que puede ser tratada como onda, decía de Broglie, ¿sí? Y eso mostró la puerta para el cual encontrar el nuevo modelo atómico, y es el que hoy y actualmente se utiliza, y que tiene como base y fundamento la mecánica cuántica de onda, o lo que se denomina mecánica de onda, describir al electrón como si fuese una onda. Bueno, me porté muy bien. Los dejo libre antes de las 17, ¿sí? Bueno, tenía algunas cositas para compartir, pero bueno, creo que está dada la clase. ¿Tienen alguna preguntita? Profesora, yo sí tengo una duda acerca del cuestionario. ¿Va a entrar lo que dice hoy o solamente lo que enseñaste el viernes? En el cuestionario que está puesto, que funciona desde hoy. Sí, señora. No, eso es correspondiente a la clase del viernes. Ah, ok. Lo que dimos hoy va a entrar en el próximo cuestionario que diga clase 3. Ok, Cuestionario, muchas gracias.
cuestionario, bueno, no me acuerdo, como cuestionario 3 clase 2, creo que es una cosa así. O cuestionario 3 clase 3. Una consulta, ¿el viernes usted se adhiere al paro? El viernes me adhiero al paro, no tenemos clases. Por eso tienen el cuestionario de hoy habilitado hasta el viernes a la medianoche y el jueves entrará el cuestionario correspondiente a esta clase. Entonces lo tienen abierto hasta el lunes. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Entonces, el lunes cuestionario a las- del... Ups. Sí. Pregunta o pregunta. Sí, pregunta Ruiz. Entonces, el lunes la clase es a las 15:05 o lo va a modificar o envía solamente un correo. Ahora me dijo el Maxi de sección alumnado que me va a cambiar nuevamente al lunes a las 14. Pero como ustedes saben, yo les comunico, lo cambio en el aula virtual, le pongo cambio, lo pongo y se le manda un correo a todos, creo que a todos les llega, porque esa es mi intención, donde dice, fue cambiada el horario de la clase de los lunes. Pero tengo que esperar a que estén, hasta a que me confirme sección alumnado. Profe, ¿va a poder grabar su clase? Y espero que sí. Espero que sí. Pero ahí ya le subí el power que usé la clase pasada, no el rayado. El rayado no, porque quedó todo rayado, horrible. Y el de hoy también quedó rayado. Pero sí le subí el de la clase que usé el viernes y de la clase que usé hoy. Y si grabo, también lo voy a subir. Y si no grabo, no lo voy a subir. O sea, no me pregunten porque quiere decir que es horrible, que no lo puedo hacer. Ahí también subí una más que fueron las del Belly Lot y el Mahan lo había prestado, así que bueno, esperen, aguanten un poquitito y ya también le voy a subir lo del Mahan. De todas formas, esa bibliografía no va a estar disponible hasta el final de la cursada. Si les interesa la bibliografía, bájenla porque yo la voy a ocultar. Una semana más, le voy a poner un cartelito con hasta cuándo va a estar disponible y después la voy a cerrar. Sí, la actividad 2 está habilitada hasta el miércoles, exactamente. Y el jueves voy a habilitar, lo que dije que el jueves o el viernes voy a habilitar la actividad 3 y esa va a estar abierta hasta el domingo. Sí, perdón, me equivoqué, si lo dije mal, me equivoqué. La actividad que está hoy está abierta hasta el miércoles a las 24 horas. Y sí, sé que bioquímica, al volverla al horario anterior, sé que tiene una superposición con el doctor Gutiérrez, pero el cuatrimestre es de ingeniería, no puedo hacer nada, chicos. No. Pero yo siempre supongo que mi clase no es así como, guau, no es. Yo les dejo todo lo que utilizo para las clases, se los dejo en el aula virtual. Así que no crean que se pierden la película no, nada que ver. Les dejo todo para que ustedes puedan estudiar y puedan aprender.